¿Cómo están, hermanos? Buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno, vamos a iniciar nuestra escuela de hoy. ¿Están todos en su lugar? ¿Los niños, jóvenes, adultos? Bien. Recuerden entonces que vamos a orar todos juntos. Después de eso vamos a ir cada uno a su clase. Iba a decir separarnos, pero no. Vamos a seguir unidos. Solo que cada uno en distintos lugares. ¿Ya? Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Como cada domingo, Señor, para tener la instancia de poder estudiar tu palabra, poder conocer lo que tú has querido dejar para nosotros, tus enseñanzas, la corrección también para nuestra vida, que muchas veces está ahí, que quizás a veces también la queremos pasar de largo, pero sabemos que es parte también de tu amor, de tu misericordia. Y te agradecemos también por eso, Señor. Te pido en esta hora que puedas tú hablar a la vida de cada uno de los que estamos aquí, niños, jóvenes, adultos, que en cada clase, Señor, puedas tú usar a cada maestro para enseñar solamente tu palabra, Señor, para concentrarnos solo en ti. Saca de nosotros cualquier cosa que no provenga de ti. Y también te pido por el corazón, tanto de los maestros como de los alumnos, Señor, para que estemos dispuestos a conocer más de ti, a escuchar tu mensaje, Señor, para nuestras vidas y poder también aplicarlo diariamente, Señor. Así que dejamos esto en tus manos y te agradecemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, entonces pueden ir a sus clases, niños y jóvenes, adultos castigados acá. A ver, sin hacer trampa y sin abrir su Biblia, ¿qué estamos estudiando? Afuera, por favor. La Biblia sí, pero ¿qué libro? ¿O qué evangelio? ¿O qué carta? El Evangelio de Lucas. Muy bien. ¿Y se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Muy bien, hermana Lili. Hermana Lili estuvo atenta. Hablamos de la parábola del hijo pródigo, que es bastante conocida. Pero ¿y si alguien aquí no la conoce, no la ha escuchado y tuviéramos que resumirla brevemente? ¿Qué aprendimos la clase pasada? ¿De qué se trata esa historia? A ver, al pastor, más fácil. Hagan un resumen de un minuto, por favor. Es una parábola que Jesús da a los fariseos, particularmente para mostrarles la bondad de Dios en el perdón de los pecados y el corazón del pecador en el hijo menor y el corazón del fariseo en el hijo mayor. Perfecto. Entonces nos muestra cómo Dios es un Dios cierto perdonador que está ahí dispuesto a recibir a la oveja perdida, aquel que se separó y lo ejemplificó, ¿no es cierto?, mostrando esto, de un hijo que fue a pedir esta herencia y dejó la embarrada. Yendo ahora entonces a lo más, ¿cómo llamarlo? Lo más terrenal, digamos. ¿Qué características tenía el hijo mayor? Partamos por el mayor. Vimos que era un buen ejemplo, un mal ejemplo. Bien, envidioso. Era hipócrita, perfecto. ¿Se acuerda de alguna otra palabra? El mayor. Es que se llamaban igual, ¿ah? No. Yo tengo anotado aquí que también era resentido, ¿cierto? Porque cuando llega el hermano menor, no, pero es que ¿cómo? Dice él, si yo soy el que ha estado aquí sirviéndote. Y también vimos una palabra que el pastor explicó que era legalista, ¿sí? A él ya se le había dado su parte, por lo tanto lo que quedaba era de él y a él no le importaba ni la misericordia ni el amor, lo que estaba era de él porque le correspondía y punto. No quería compartirlo con nadie más. Entonces esas son como las características que vimos desde el punto de vista, como ya dije, más terrenal, no tan espirituales. Y el hijo, ahora sí, hermano Ítalo, lo de la palabra, menor. Derrochador, dijo por si no lo escucharon. Era derrochador. ¿Qué más tenía este hijo menor?
va relacionado con lo que vamos a ver hoy día, por eso lo estoy resaltando. Sí. ¿Cuál fue la actitud de él con su padre? ¿Era honrador de su padre, como dice el mandamiento? Lo deshonró, ¿cierto? Deshonró a su padre, no le interesó, malgastó todo. ¿Y cómo se llama a alguien que pide todo para sí, se lo gasta por las de él y deja la embarrada? Egoísta, avaro. Bueno, ya creo que más o menos armamos la película, ¿cierto? Aunque usted no haya venido el domingo pasado, creo que ya más o menos vamos entendiendo que había un hombre que tenía 2 hijos y los 2 tenían sus contras, ¿vale? No sus pros. Y bueno, como bien dijo el pastor, esta parábola estaba dirigida a los fariseos, a estos hombres que constantemente estaban con él, lo invitaban, pero siempre buscando la opción de tenderle una trampa, de hacerlo caer y de demostrar ante los ojos de ellos, ¿no es cierto? Por eso lo digo entre comillas, de que realmente Jesús no venía de Dios, sino que era un falso. Era lo que ellos pensaban. Y por lo tanto, por ese motivo estaban ahí siempre acechándolo. Entonces, el Señor Jesús, que ya les ha referido 3 parábolas, les habló siempre un mensaje evangelístico, si se quiere, donde les está invitando y les está diciendo, miren, Dios tiene sus brazos abiertos para aquel que quiera venir a Él, poder recibir el perdón, ¿cierto? Y habló de la oveja perdida, aquí habló de este hijo que a pesar de todo lo mal que hizo, el padre estuvo dispuesto a perdonarlo, etc. Entonces vamos, ahora sí, a Lucas capítulo 16, y aunque no lo vamos a leer todavía, déjeme contarle que, vamos a adelantarnos un cachito, este es el momento en el cual, imaginémoslo así, el Señor Jesús está hablando, supongamos que allá están los fariseos, ya no para allá, están para allá los fariseos, Él está hablando con ellos, le está enseñando las parábolas, y después da como un giro y ahora se dirige a sus discípulos, ¿ok? Por lo tanto, los otros que están ahí, siguen escuchando, pero ya las palabras no van a ser dirigidas para ellos, sino que ahora se va a referir a sus discípulos, ¿bien? Y vamos a ver entonces en el capítulo 16 qué cosa le va a enseñar el Señor Jesús, después de todo esto que dijo, a sus discípulos. Los primeros 13 versículos los vamos a leer al tiro y de ahí los vamos a ir desglosando. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas fallen, os reciban en las moradas eternas. Cuando éstas falten, no fallen. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué nos confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿qué nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podáis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Me imagino que no se entendió mucho porque no es una parábola tan sencilla, pero no se preocupe que la vamos a ir desglosando y la vamos a ir entendiendo ahora. Ya sé que se los dije, pero ¿a quién estaba dirigida entonces esta parábola? Bien, a sus discípulos. ¿Y de qué está hablando así a grandes rasgos? ¿Con qué tiene relación? ¿Con la salud? ¿Con los bienes? ¿Con el dinero? Muy bien. Más o menos de eso está hablando, más allá que puedan haber otros sentidos, pero en general
está hablando de eso, ¿vale? De los bienes, del dinero. Antes de entrar directo aquí al versículo, a modo genérico, nosotros hemos visto a lo largo de la historia, y por supuesto a través de la Biblia también, cómo es el dinero para el hombre. El símbolo, o las riquezas, de algo bueno o de algo malo en general. Suele ser malo en el sentido de que convierte al hombre, en general estoy hablando, en avaro, lo mismo que estábamos viendo recién del hijo pródigo, produce conflicto. Las grandes guerras que existieron en la antigüedad era porque estos tienen oro, entonces vamos a ir a quitarle lo suyo. Nosotros estamos pasando hambre y estos tienen, entonces vamos a ir y vamos a ocupar sus tierras para convertir nuestros granaderos, para alimentar a nuestra gente, ¿ok? Y vemos entonces de esa manera que las personas en general tienden a dedicar un montón de tiempo de su vida a pensar en eso, en su riqueza, en su dinero, qué voy a hacer con esto, tengo que pagar tal cosa. Y la mente en sí suele moverse en torno a estas cosas. Que como ya decía, a la larga, hablando solamente de modo general, tienden a producir en las personas idolatría, porque muchas veces están más pendientes del dinero y es la prioridad en sus vidas antes que cualquier cosa. Insatisfacción, no importa cuánto tengan, sino que siempre quieren un poquito más. Egoísmo, como ya decía, lo vimos recién en la historia esta del hijo pródigo. Y por lo tanto vamos a ver en la Biblia que el dinero en sí no es malo, ya lo hemos hablado antes, y que hay formas correctas y formas incorrectas de trabajar con él, de qué hacemos con el dinero, de qué hacemos con las riquezas. ¿Cuál se le ocurre a usted que es una forma correcta de ganar dinero o de tener riquezas? Trabajar, ¿no es cierto? Es como la forma más honesta, la forma más correcta, o la forma correcta de poder obtenerlo, ¿sí? Justamente, haciendo lo que uno tiene que hacer para recibir la recompensa. Puede ser que yo trabaje dependiente de alguien, puede ser que sea independiente, eso da lo mismo, ¿sí? Es un ejemplo nada más. ¿Y cuál podría ser una forma incorrecta de atesorar dinero o riqueza para uno mismo? ¿Se le ocurre, no? Perfecto. Estafando a otro. No es una ganancia honesta. ¿Qué otra cosa? Perfecto. El robo, los abusos, ¿cierto? Si yo le presté plata a alguien, después le quiero cobrar 5 veces lo que le presté, a modo de un ejemplo cualquiera. Entonces hay maneras, ¿cierto?, en las que se puede ganar dinero injustamente. Y eso es más o menos lo que vamos a ir viendo aquí. Cuando, no sé si le llamó la atención cuando leímos que decía las ganancias injustas. No se refiere precisamente a que se hayan conseguido ilegalmente, si queremos decirlo así, sino que se refiere que en un mundo perverso, ¿vale? ¿Qué hacemos con ese dinero? ¿Lo invertimos en lo malo o lo invertimos en lo bueno? Vayamos, por favor, antes de entrar a Lucas, a primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, incluso, ojo, que pudiendo tener ganancias, riquezas, dinero, habiéndolo ganado legítimamente, un corazón equivocado puede desviar el rumbo de esto, ¿sí? Provocar o caer en tentación, en lazo, y volverse codicioso, dañino, como leímos aquí. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, el de Ananías y Zafira, ¿cierto?, que también es conocido. En fin, hay hartas historias donde podríamos hablar de esto. Y antes de entrar ya directamente al tema, tengo una última pregunta. Ahorrar, bíblicamente hablando, ¿será bueno o será malo? ¿Está Dios en contra del ahorro?
en base a lo que estamos diciendo? Acompáñenme, por favor, a Antiguo Testamento, Proverbios. Proverbios capítulo 21. ¿Sí? Proverbios 21, 20. Le voy a pedir a Flavio, si lo puede leer, por favor, que vi que ya lo tiene. Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo visita. Gracias, Flavio. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Es decir, Dios no está en contra de los ahorros. Al contrario, está diciendo que es de sabio ser precavido. Y por el contrario dice que el hombre insensato todo lo disipa. Por lo tanto, Dios no está en contra de que tengamos ahorro o de que tengamos riqueza, sino que, como ya dije antes, lo que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con cómo las administramos, qué es lo que estamos haciendo con ellas. ¿Vale? Ya sea que tengamos mucho, poco, lo que sea que Dios nos haya dado. Entonces, ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús? A sus discípulos. Y en el contexto, ¿cómo eran los discípulos? Hablando de bienes, hablando de dinero, hablando de posesiones. ¿Eran adinerados o digamos, tenían escasez? ¿No? ¿Nadie? Los discípulos lo dejaron todo. Por lo tanto, ellos, que el Señor Jesús se había dado vuelta en esta como figura que les hice para poder entender, le estaba hablando a gente que realmente no era de bolsillos gordos. ¿Ok? No era que iban a terminar de escucharlo y tenían que ir a atender sus animales. Para nada. Lo habían dejado todo por seguir al Señor, así que estaban en escasez. Y los que estaban al otro lado, ¿cómo eran? Ellos sí tenían bienes, lo habíamos visto antes. Yo les dije, no con estas palabras, pero que ellos no se juntaban con la chusma, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque ellos buscaban gente de estatus, que estuviera a su altura o mejor que ellos para ellos poder ascender, importándole siempre lo que viera el resto, no lo que viera Dios. Entonces ellos sí tenían, ellos no los jóvenes, sino en el ejemplo, ¿cierto? Ellos sí tenían. Pero el Señor Jesús no le está refiriendo a ellos la palabra a pesar de que la están escuchando, le está hablando a los que no tenían. ¿Qué entonces lo que el Señor va a enseñar en esta parábola? Es a redirigir la actitud del corazón que tiene que ver con el dinero para que hagamos lo que Dios nos demanda que hagamos. No ser movidos por lo que nosotros creemos, sino que a entender hacia dónde nos mueve el Señor. Entonces, de la historia que leímos y que ahora vamos a empezar ya a desarrollar, tenemos un mayordomo que es acusado de ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaría eso en el contexto actual? ¿No? Malversación. Malversación de fondo, ¿lo ha escuchado? Es que alguien que tiene acceso a las plata la usa para otras cosas. ¿De acuerdo? Era plata del Estado y se compró una casa para sí, por ejemplo. Entonces este mayordomo estaba encargado de cuidar los bienes de sus amos y leímos en la historia que él había sido acusado de malversación. Hizo puras leceras, diríamos en Chile. Además de eso fue incompetente, porque no cumplió con su función. ¿Sí? Pero ocurrió un vuelco en la historia. Lo que uno hubiese esperado probablemente al leer era que el amo de este mayordomo, obviamente le quitara la mayordomía y hubiera terminado encarcelado, hubiera terminado, no sé, muerto. Sin embargo, ¿qué fue lo que leímos? Que fue alabado por haber actuado sagazmente. Fue vivaracho, de nuevo en Chile. Entonces fue astuto. Y entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta parábola? Me estoy adelantando, no importa, pero es para que vayamos entendiendo. Lo que está diciendo es, mira, si alguien malo, como este mayordomo, es astuto para usar el dinero, ¿sí?
Entonces, con mayor razón, los creyentes deberíamos ser astutos para invertirlo en el reino de Dios. Y ese es el sentido de esta parábola. Está comparando y está diciendo, mira, si ellos para hacer el mal, digamos, o no necesariamente para hacer el mal, pero para hacer cosas que no honran a Dios, son astutos, son inteligentes, son vivos, entonces el Hijo de Dios debiera con mayor razón hacerlo, invirtiendo en el reino. Ya no me voy a adelantar más. Entonces vamos al versículo 1, por favor. Vamos a empezar a desglosar. Leímos en el 1 entonces que dijo también a sus discípulos, algo que ya hemos repetido, que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, malversador. Le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más ser mayordomo. ¿Sí? Llegó un rumor delante de este hombre que era rico, que le decía, oye, ojo con este mayordomo, cuidado. Lo hemos visto y hemos escuchado de él que con tu dinero, con tu riqueza, con tus animales, está haciendo cualquier cosa. Probablemente este hombre, que se relata aquí, era tan rico que ni siquiera le preocupaba qué estaba pasando con sus finanzas. Tenía tanto que mientras la cuestión siguiera produciendo, él estaba conforme, sin darse cuenta de cuál era la realidad. Entonces, el versículo 3, el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Es decir, el amo le da como un ultimátum, digamos, y le dice, ojo, tengo de ti todas estas amenazas o todas estas advertencias de que tienes la embarrada en mi fondo, digamos, y por lo tanto tienes que rendir cuentas. Es decir, no fue destituido en forma inmediata, sino que tuvo una última oportunidad para enmendar el rumbo, rendir cuentas ante su amo. Y como él sabía que no tenía vuelta atrás, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué haré? ¿Sí? Y ahí es donde piensa y dice, pucha, cavar no puedo, no sé si es que sería a lo mejor un hombre enfermo o de muchos años como va a ir a hacer trabajo bruto. Mendigar no estaba en él, le daba vergüenza, siempre había sido un hombre de estatus, ¿cierto? Un mayordomo no era un esclavo, sino que era alguien que administraba los bienes, que tenía un cierto reconocimiento. Entonces dice, ya sé qué voy a hacer para que cuando me quiten, es decir, cuando entregue el informe y vean que están todos los números en rojo, que tenía yo la embarrada, y me echen, entonces ya sé lo que voy a hacer para no tener que trabajar, para no tener que mendigar, sino que poder tener un techo y poder tener comida. Entonces dice ahí en el versículo 5 que ¿qué fue lo que hizo? Llamó a cada uno de los deudores de su amo, ¿sí? Había mucha gente que le debía dinero al amo. ¿Y qué empezó a hacer? No sé si lo entendió en la historia. Le dijo, a ver, ¿tú cuánto debes? Yo debo 100 barriles de aceite. Ya, ok, anótate 80. Y esos 20 te van a ser perdonados. Y así hizo con varios deudores. Debían 200, él les cobró, les dijo, anótate 140. Y con eso entregó el informe y cerró su ciclo con el amo. ¿Ok? Se fue despedido, habiendo hecho una última maldad, no habiendo intentado enderezar el camino. Entonces, ¿qué hace? Le rebaja la deuda a cada deudor. ¿Con qué objetivo? Que fue lo último que alcanzamos a leer ahí al final del 4. ¿Con qué objetivo le rebajó la deuda a los deudores? ¿Se le ocurre, no? Este hombre perverso. Exactamente. Estos hombres que eran deudores del amo, ¿cierto? De su proveedor, al haber sido condenada parte de su deuda por este hombre malversador, entonces ahora ellos estaban en deuda con él, porque les había rebajado una cantidad sumamente importante de dinero. Ese dinero que él les rebajó, llevado al contexto de esos años, el aceite, el trigo y todo lo demás, la cantidad, era una chorrera de plata. Era mucho dinero.
y por lo tanto le garantizaba a él que con toda la deuda que él mismo había condonado, que no era propia, sino que era de su amo, que él tenía el futuro asegurado. Y eso es lo que buscó. ¿Ok? Hacemos un arreglo entre nosotros, bajamos la deuda, reportamos eso, y como tú quedaste en deuda conmigo en un montón de millones de pesos, entonces ahora tenés que recibirme en tu casa. ¿Sí? Me vas a tener que dar techo, me vas a tener que dar comida, y cuando más o menos yo sienta que eso ya se está acabando y que ya estamos entrando en... me cambio y me voy con el otro. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces era la forma en la que él, sin trabajar, sin cavar, ni sin mendigar, iba a poder sostenerse de ahí en adelante. ¿Qué ocurre entonces en el versículo 8? Que dice que, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Un versículo quizás no tan claro, pero lo primero que sí nos queda claro es que el amo, ¿qué fue lo que hizo? Alabó a este mayordomo malo. ¿Qué es lo que él alaba? No es su actuar, sino que es su astucia, su sagacidad. Lo que él hizo estaba malo y eso no era digno de ser alabado, pero había sido sagaz. Entonces dice que, déjeme leer el 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Entonces, como ya habíamos más o menos anticipado antes, lo que está diciendo en estos dos versículos 8 y 9 es que los creyentes en realidad no son hábiles, ni tampoco son astutos para con el dinero, en el sentido de resguardar su futuro desde el punto de vista de los tesoros celestiales. El mundo en sí es sumamente sagaz para, con lo que logra, con lo que tiene, hacer inversiones y asegurar su futuro y hacer cosas terrenales. Pero ¿qué está diciendo? Que los hijos de Dios no le tomamos el peso que lo que Dios nos da, debiéramos usarlo para hacer tesoros en el cielo. Entonces por eso dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Nosotros teniendo tanto, digámoslo así, poder, autoridad de parte de Dios para poder hacer cosas súper buenas, empezamos a hacer lo mismo que hace el resto. Preocuparnos de afanarnos en la comida, en el vestido, en cosas que Dios ya nos tiene prometidas, y en vez de enfocarnos en lo celestial, nos enfocamos en lo terrenal. Y eso es lo que está diciendo aquí, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Insisto, no es que estaba instando a sus discípulos a que hicieran cosas malas, sino que lo está diciendo es, en un mundo perverso como este, donde la riqueza se mide en dinero, ¿ok? ¿Qué le está diciendo? Con eso haz amigos, es decir, haz otros creyentes, inviértelo en el reino de Dios, para que cuando falte este dinero, falten estas cosas, os reciban en las moradas eternas. No enfocado en lo terrenal, sino enfocado en lo espiritual. Y ese es el llamado que está haciendo. A no estar tan preocupado de lo terrenal, sino de lo espiritual. De cómo eso que Dios nos dio repercute en lo espiritual. Mire, acompáñenme porfa. Mateo 6:19. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. ¿Qué fue lo que dijo? No hagan tesoro. Donde la polilla corrompe, las cosas terrenales van a quedar o a desaparecer. Si no hacéis tesoro, versículo 20, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y eso mismo es lo que está hablando y enseñando aquí a sus discípulos. Nuevamente. Les está dejando claro entonces que la importancia y lo que hacemos con el dinero y la riqueza no debe estar enfocado en lo terrenal, sino con una repercusión en lo espiritual. ¿Qué más les dice? Y esta parte es bien importante, porque aquí va a hablar de la fidelidad. Dice, el que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel. Y el que no en lo muy poco es injusto, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué significa esto? Que la fidelidad no está dada por las circunstancias, sino que está dada por el corazón, por la integridad, por el carácter de la persona. Porque deja claro que dice que el que es fiel en lo poco, también lo va a ser fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo poco, también va a ser injusto en lo mucho. Por lo tanto, no depende de si Dios te ha dado mucho o Dios te ha dado poco. No sé si usted lo ha escuchado, pero hay personas que a veces dicen, no, es que si yo tuviera más, yo daría más. Y en estricto rigor no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que el que da harto, recordemos, no sé si lo tiene en su cabeza, pero cuando era el momento de las ofrendas y estaban todos los fariseos ahí tocando trompeta, vestidos con las zapatillas con luces, ¿cierto? Para que se viera que eran ellos los que iban a dar su ofrenda. Había una mujer que no tenía nada, que lo único que tenía era su sustento casi que del mes, y fue y lo entregó. Entonces no depende de la cantidad. Probablemente lo que ella tenía no alcanzaba ni para comprar un Super 8. Pero era todo lo que ella tenía. Y va y lo entrega. Los otros tenían para comprar un montón de cosas, entregaron quizás un montón de dinero, pero no movían la aguja en nada. Y bajo esa enseñanza es que tenemos esto de la fidelidad. Está diciendo, mira, no se trata de que si tú tienes más vas a dar más y si tú tienes menos vas a dar menos. Se trata de tu corazón. Si eres fiel en lo poco, también lo vas a hacer en lo mucho. Y lo mismo pasa con la injusticia. El que es injusto en lo poco, también lo es injusto en lo mucho. Entonces tiene que ver, como ya dije, con el carácter, con el corazón de las personas, más que con las circunstancias. Las circunstancias no cambian el corazón de las personas, definitivamente. ¿Qué dice después? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, versículo 12, estamos en Lucas 16, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces aquí está hablando de que, el 11 lo leí, me lo salté. Ya de nuevo, el 11 y el 12. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os contará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces lo que aquí está diciendo es, mira, Dios te está dando, mucho o poco, no importa, pero te está dando la oportunidad de invertir en cosas espirituales, en el reino de los cielos. Y por lo tanto, si nosotros desperdiciamos esa oportunidad y nos enfocamos en otras cosas donde la polilla, ¿no es cierto?, corrompe, estamos desperdiciando esta oportunidad. Estamos siendo igual que este mayordomo que hizo mal su trabajo. ¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer que todo proviene de Dios y que lo que Él nos da nos hace responsables de cómo lo administramos. Insisto, no significa mucho ni poco. Lo que Dios te da, eso. ¿Cómo lo estamos administrando delante de Él? El Señor no se lo está enseñando, como ya hemos dicho varias veces, a los fariseos, sino a sus discípulos, que probablemente no tenían nada. Pero aún así eran responsables de cómo iban a administrar lo que Dios les daba. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Como ya hemos dicho, invertirla correctamente en el reino de Dios. Ser buenos administradores. Entonces va a decir a continuación, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué significa esto para los hijos de Dios, para los discípulos? Básicamente, no pueden servir a Dios y al dinero. ¿Sí? Sino por el contrario, hay que entender que el dinero es la herramienta que Dios nos da para poder servirlo a Él, para poder glorificarlo. Como ya hemos estado hablando, fíjese el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de Él. Ellos estaban ahí, escuchaban esta enseñanza que el Señor Jesús
les había dado la espalda, ¿no es cierto?, de alguna manera, y se le estaba refiriendo a otras personas. ¿Y qué vemos de ellos? Que tenían un corazón avaro y se burlaban. ¿Por qué se burlaban? Porque obviamente ellos no estaban dispuestos a cambiar el que en ese momento era su verdadero Señor, que era el dinero, que era la riqueza, ¿sí?, por el Dios verdadero. Había que cambiar el dinero por el Dios verdadero y ellos no estaban dispuestos. Entonces, ¿qué hacían? Burlarse. Y si seguimos un poquito más, ¿nos quedan tiempo, Katy, o no? Sí, ya. Si seguimos un poquito más, dice que entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué le está diciendo aquí? Que ellos se regían, como ya hemos hablado hartas veces, más por sus tradiciones que por las mismas enseñanzas de Dios, por los mismos mandatos de Dios. La ley había pasado casi que a segundo plano y las tradiciones habían tomado toda la importancia. Entonces le dice: ustedes se justifican a sí mismos, ¿sí? Pero Dios conoce el corazón de cada uno. Y lo que para usted es importante, para Dios es abominación. ¿Qué más leímos? Que eran perversos de corazón. Dice en el versículo 16: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ellos se profesaban a sí mismos como la autoridad de Dios en la tierra, ¿sí? Creían que eran las herramientas que Dios había puesto para hablar al pueblo. Las profetas de Dios se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Ahí mismo, delante de ellos. Las profecías de Dios. Los profetas que ellos decían conocer tan bien, que anunciaban todos a un Mesías, y hasta el mismo Juan, hablaron de lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Y sin embargo ellos lo rechazaban el reino de Dios, enfocados en sus tradiciones. Entonces, aunque la escritura se cumplía frente a ellos, lo que ellos supuestamente tanto sabían, no eran capaces de interpretarlo, de verlo. ¿Y cómo termina entonces esta historia? Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver, ¿no es cierto?, el divorcio, digamos, con la parábola? ¿Se equivocó Lucas? ¿Lo sacó de contexto? ¿Está relacionado? Pareciera ser, ¿no es cierto?, que es un mal final para la historia, porque viene hablando del mayordomo, viene hablando de la responsabilidad del creyente delante de Dios, de qué hace con lo que Dios le ha dado. Por el contrario, está encarando a los fariseos que estaban ahí burlándose de que su corazón estaba puesto en cualquier cosa menos en Dios. Y termina, ¿no es cierto?, diciendo esto: bueno, ¿tiene relación o no la tiene? Obviamente la respuesta es que sí la tiene. ¿Por qué razón? Porque lo que está hablando aquí y lo que le está diciendo a los fariseos es que ellos eran duros de corazón, ¿cierto? Y como él les conocía sus corazones, conocía la importancia que para ellos tenían las tradiciones y todo lo demás, le da un ejemplo, entre tantos que le pudo haber dado, de cómo era su corazón corrupto. Y por eso es que termina esta historia hablando del divorcio, digamos. El que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. ¿Por qué lo dice? Porque los judíos, y en particular obviamente los fariseos, no tenían bien visto en el contexto y por supuesto delante de la ley y todo lo demás, el adulterio, ¿sí? No era algo permitido, estaba mal. Pero a él le gustaba otra mujer, pues. Entonces, ¿qué hacía? Moisés autorizó a poder divorciarse. Entonces buscaban excusas tontas
para poder divorciarse, satisfacer sus caprichos, salirse con la suya y quedar bien, comillas, delante de Dios y delante de los hombres. Hizo correctamente porque se divorció, dio carta de divorcio y después se fue con esta otra mujer. ¿Qué es lo que movía su corazón? No el amor, no la misericordia, no la gracia de Dios, sino que sus propios caprichos. ¿Ok? Así se movían sus corazones, así se movía su mente. Y por eso esta historia termina de esa manera, porque el Señor le está diciendo, eso que ustedes hacen, de andarse divorciando y andarse casando con otras mujeres que fueron repudiadas por otras, no es lo correcto. Su corazón no está donde tiene que estar. Está equivocado. Y va de la mano con lo que hemos estado conversando. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde estaba el de ellos? Y aquí le da un ejemplo con esto de las cartas de divorcio. En otro señor. En el dinero, en la riqueza, en esa mujer que era más bonita que la que él tenía. En otras cosas. Pero no en el Señor. Entonces, ¿cómo concluimos esta historia? Bueno, en que, como ya hemos estado diciendo, el Señor nos hace a sus hijos responsables de lo que Él nos ha dado. Independiente si es poco o mucho. No se trata de la cantidad, no se trata de las circunstancias, sino que se trata del corazón. Y a eso es lo que nos está llamando. A que lo que Él nos ha dado, no hagamos lo mismo que hace el mundo, no estemos preocupados de las inversiones, que como ya leímos, no es que Dios esté en contra del ahorro, no es que Dios esté en contra, sino que cómo también lo ocupamos para honrarlo a Él, para hacer crecer su obra, para el beneficio de nuestros hermanos, el beneficio del resto, etc. Y eso es lo que entonces está diciendo. No sé si es que tengan alguna pregunta. Vienen justo llegando los chicos. ¿Comentario? Dígame. A mí me impresiona que en el verso 12 dice, los que han sido infieles en lo ajeno, ni siquiera lo que les corresponde se les va a dar. Correcto. Y si le está hablando a los discípulos, no sé si entiendo qué es eso que les corresponde, porque igual lo mezcla con lugares celestiales. Veamos el contexto. Dice el 11. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cierto? Entonces él está diciendo, no supieron administrar lo que Dios les dio. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? En el fondo, una manera de decir que Dios está mirando cómo se han administrado las cosas que Él nos ha dado, entendiendo que Él es el proveedor de todo. ¿Ok? Lo que el hombre consigue con sus propias fuerzas, en estricto rigor, Dios te las dio también. Dios te dio el medio, te dio la salud, etcétera, para que tú pudieras tener eso. Entonces, si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, eres responsable delante de Dios. Y a eso es más o menos lo que lo que nos está llamando. A que así como Dios va a confiar lo bueno para la mayordomía, ¿cierto? También nos hace responsable de cómo estamos administrando aquello. Si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No sé si respondo a tu pregunta. ¿Más o menos? Pero, a ver, es que lo dijiste en el 11, déjame leerlo. Cuando habla de las riquezas verdaderas en el 11, que claramente no son las mundanas, o sea, lo que me cuesta entender es a qué se refiere con qué les va a dar lo que es vuestro o lo que es verdadero. En el fondo, ¿de qué está hablando con eso? De una recompensa celestial, digamos. ¿Alguien tenía la mano? Lo mismo que dijiste, una recompensa espiritual. Se supone que Dios en este mundo nos tiene a nosotros en Cristo, y en Cristo tenemos todas sus promesas. Y no importa lo que tengamos físicamente, Dios sabe lo que necesitamos. Y eso nos hace descansar en Él. A eso se refiere con lo verdadero. Un corazón bien enfocado. Gracias. Vale. ¿Ahora sí? ¿Algo más? ¿No? Ya vamos a orar para terminar entonces. ¿Los niños? ¿Bien? ¿Ningún comentario? Ya, qué bueno. Vamos a orar entonces. Señor, agradecemos en esta hora tu palabra
y esta instancia que nos das de juntos, aunque sea en distintas clases, pero poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que también nos dirige, que nos corrige. Y te pedimos en esta hora, Señor, que lo que hoy hemos estudiado, lo que hoy hemos aprendido, pueda ser retenido, Señor, por nosotros en nuestros corazones. Ayúdanos para que, como por lo menos los adultos pudimos estudiar hoy, nuestro corazón siempre esté puesto en servirte a ti, Señor, no en tener a dos señores, no en equivocar el rumbo. Ayúdanos, Señor, para que podamos siempre ser fieles y siempre servir a un solo Señor que seas tú. Así que te pedimos en esta hora que nos bendigas, Señor, que, como ya dije, nos corrija. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces sin darnos cuenta o voluntariamente decidimos dejarte de lado e ir en pos de otras cosas. Corrige nuestros corazones, Señor, y ayúdanos para ser fieles en lo poco, en lo mucho, en la circunstancia que sea. Ser fieles, Señor, entendiendo que somos mayordomos, que tú nos has dado, Señor, algo para poder administrar y que podamos hacerlo de la mejor manera, Señor, siempre pensando en honrarte a ti, Señor, en glorificarte a ti, sabiendo que la recompensa no está en este mundo, sino que está en lo celestial, Señor, en lo eterno. Así que te damos las gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.